Buenos días o buenas tardes, jóvenes. Siguiendo con este ciclo de clases con ayuda virtual de la cuarentena por el COVID-19, vamos a adentrarnos hoy en las características de las empresas productoras de contenidos audiovisuales. Siguiendo el texto de Jacoste Quesada, vamos a caracterizar las empresas en función de su tamaño como pequeña dimensión empresarial, mediana dimensión empresarial y gran dimensión empresarial. Para definir si una empresa es pequeña, mediana o grande, vamos a tomar tres parámetros, que es el tipo de producción, los medios materiales de los que disponen y los recursos humanos con los que cuentan. Respecto de la pequeña dimensión empresarial, diremos que tiene una producción accidental. Esto es que eventualmente hace una película. Tiene prácticamente nulos recursos materiales, muy pocos, y cuenta con una pequeña dotación de recursos humanos. La mediana dimensión empresarial, por su parte, tiene una producción continua. Significa que hace al menos una película por año. Esto es, todos los años está produciendo cine. Y por lo tanto, tiene algunos medios materiales en una cantidad restringida, pero ya le es económicamente conveniente comprar algún equipamiento y posee algún recurso humano de forma permanente y no solo contratado para la ocasión. Finalmente, la gran dimensión empresarial, que está caracterizada por tener un tipo de producción simultáneo, esto es, al mismo momento está haciendo más de una película. Digamos que la dimensión mediana hace una producción continua de entre 1 y 3 películas por año, y la dimensión grande hace varias películas por año, y entonces en el mismo momento tiene películas en producción, en postproducción y en exhibición. Pertenece a este sector en general lo que llamamos las majors, y por lo tanto tienen, cuando hablamos de recursos materiales, casi todo el equipamiento necesario. Y con respecto a los recursos humanos, esto ha dependido del momento histórico, pero en algún momento tuvieron hasta actores y directores contratados a tiempo completo. Hoy, en general, no tienen actores y directores contratados a tiempo completo, pero sí recursos humanos en todos los niveles de los equipos de producción. La pequeña dimensión empresarial es la empresa característica de la producción independiente. Normalmente hablamos de un productor o un director que arma su empresa para la ocasión. Desde este punto de vista podemos decir entonces que tiene absoluta libertad de acción, no tiene compromisos ni con el mercado ni con el sistema económico, pero tiene serias dificultades de financiamiento. Normalmente está necesitando financiación externa, ya sea en la Argentina a través del INCAA o de otras fuentes como créditos comerciales, adelantos de distribución, productores que se asocian o capitalización de trabajo de parte de algunos técnicos o actores. Esta pequeña dimensión empresarial es la predominante en la Argentina, de alguna manera derivado de las críticas que le hemos hecho a la ley de cine. En cuanto a su estructura organizativa, digamos que tiene como recursos estables el productor o director, que es el dueño de la empresa, y puede tener un secretario que se ocupa también de las relaciones laborales o un administrativo contable. En muchos casos tienen solo uno de esos dos cargos, pero podrían llegar a tener los dos. Y luego, al momento de tener que producir la película, contratan a el resto del equipamiento técnico y al resto del personal que necesitan.
Respecto de la mediana dimensión empresarial, digamos que es una forma en transición. Son empresas que hacen todos los años al menos una película, pero la dinámica propia del mercado los lleva a estar en constante expansión, intentando llegar a producir de manera simultánea. En general se trata de sociedades. Yo recuerdo que cuando uno tiene una empresa a nombre propio, responde con todo el capital propio y en ese caso pone en riesgo, al hacer una película, la casa o los vehículos o el vehículo familiar. Por lo tanto, en general, empresas ya medianas deslindan esa responsabilidad al capital propio de la empresa. Como la empresa produce una cantidad importante de contenidos audiovisuales, si bien necesita financiación externa, tiene capital suficiente como para financiar una parte importante de sus proyectos. Al tener la producción continua, establece una relación fuerte con los distribuidores, tiene una presencia importante en el mercado que le permite mantener esas relaciones y estructuras tanto de personal como de equipamiento bastante más elaboradas que las de la pequeña dimensión. Esto sería el esquema básico, el productor o quien es gerente general de la empresa, y acá sí un encargado de administración y contabilidad y un secretario o secretaria que normalmente se encarga también de las relaciones laborales. Pero tenemos que agregar un departamento comercial porque está vendiendo en forma permanente y ya es conveniente quien que se encarga de la producción también sea una persona que está permanentemente en la empresa. Respecto del equipo técnico, suele ser conveniente tener algunas personas, por ejemplo el director de fotografía, que vale la pena tenerlo asegurado con una contratación mensual. Y respecto de los recursos materiales, también suele ser conveniente tener. Miren, en general la gente piensa que lo primero que hace una empresa como esta es comprarse una cámara, pero eso no es conveniente porque las cámaras obsolecen tecnológicamente muy rápida y porque no es lo mismo la cámara que uno necesita para hacer un documental que para hacer una ficción, y depende también el tipo de ficción. Pero hay otros elementos como son luces o como un carro de traveling o una grúa o a veces equipamiento más pequeño como bastidores, como decorados, materiales para bastidores y decorados que es conveniente que la empresa tenga. Al momento de estar en producción, bueno, termina de completar el personal técnico y el equipamiento necesario para realizar la película. Con respecto a la gran dimensión empresarial, estamos hablando de empresas de lo que nosotros llamamos el mainstream, las empresas hollywoodenses, por ejemplo, las majors, aunque también en la Argentina podemos hablar de alguna manera de mainstream de aquellas empresas que tienen producción simultánea. En ese caso, en la Argentina hoy, esas empresas son o directamente los canales de televisión o empresas satelitales de los canales de televisión como Artear o Polka, que son quienes fueron elegidos como sujetos beneficiarios por la segunda ley de cine. En general, en cuanto a equipamiento, suelen tener estudios propios que van desde galpones más o menos equipados hasta grandes superficies que no solo incluyen los galpones, que es lo que nosotros llamamos galerías, sino también espacios como un pueblo de cowboys, una gran playa donde poder simular desiertos o imágenes en la playa, y poseen también facilidades para la postproducción, laboratorios y hasta incluso en algunos casos alquiler de animales.
En el tradicional sistema de estudios, y refiriéndonos de alguna manera al cine independiente norteamericano, tenemos en general un productor que realiza una película y que tiene el apoyo de los estudios. Por ejemplo, Metro Goldwyn Mayer, Spielberg, Lucas, y con un productor ejecutivo que es quien está a cargo de la producción del contenido. En estos casos forma parte de los equipos de producción el line producer, que viene a ser una especie de inspector del productor con respecto a el proceso que el productor ejecutivo está llevando a cabo. Mientras tanto, en las majors tenemos un sistema un poco más rígido, donde en general hay un director del estudio, que es el máximo responsable, y que tiene a su vez un productor para cada película con su productor ejecutivo y el director de producción para cada proyecto.